Las provincias de la Capitanía General de Guatemala se unieron a México en 1821 y 2 años más tarde se separaron. En 1824 formaron un Estado federal independiente, las Provincias Unidas de Centroamérica, conformadas por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Las luchas entre conservadores y liberales caracterizaron la vida política de la federación, cuyo primer presidente fue el salvadoreño Manuel José Arce. Francisco Morazán, un hondureño liberal, ejerció el poder de 1829 a 1838. Fue destituido por Rafael Correa, un mestizo que hizo que se rebelaran los indios de Guatemala. La federación se disgregó en 1839. Es interesante conocer que los conceptos históricos de los liberales y conservadores tienen aspectos políticos peculiares. Por lo tanto, no podemos hacer una lectura lineal de los grupos que han detentado el poder en la historia de Guatemala. Rafael Carrera, que presidió el país hasta 1865, puso en práctica una política conservadora. El liberal Justo Rufino Barrios, presidente de 1873 a 1885, gobernó de forma muy autoritaria. Manuel Estrada Cabrera gobernó como dictador de 1898 a 1920. De su régimen data el refuerzo del ejército y el establecimiento de la United Fruit Company en la costa atlántica. La United Fruit Company, la frutera, fundada en 1899, fue el resultado de la fusión de dos compañías que ya actuaban en Centroamérica, en Costa Rica en particular, y en las Antillas. Se desarrolló en Guatemala, en Honduras y Panamá, pero también en Colombia, y absorbió a sus competidoras, entre las que se hallaba la Cuyamel Fruit Company en Honduras. Su auge se debió a los compromisos político-económicos con los regímenes locales, aunque fueran dictatoriales. Al tiempo que el país se modernizaba, el cultivo del café se extendía en detrimento de las tierras indias, obligando a los indios a trabajar en las plantaciones. Una oligarquía de propietarios y de hombres de negocios controló la economía en asociación con sociedades extranjeras. A comienzos del siglo XX, la población, cuya mitad era india, se aproximaba a 1.4 millones de personas. Me encanta el café. ¿Nos puedes contar cómo se desarrolló esta industria? El café continuó siendo el principal producto de exportación. Este siguió aumentando en área de siembra, gracias a que se mantuvo el sistema de trabajo forzado, a que se pudo acceder a más tierras y a que se amplió el transporte por ferrocarril. En el crecimiento de la producción y en el mejoramiento del grano tuvo una importante participación la inmigración alemana, que se incrementó en los 3 últimos lustros del siglo XIX. Los cafetaleros alemanes contaron con varias ventajas sobre los finqueros de origen local: acceso a créditos más baratos y abundantes, mejor tecnología y más eficiente organización de las empresas. Además, controlaban buena parte de la exportación, ya que compraban a precios favorables a productores locales y luego exportaban el grano a su país de origen. Tras la destitución de Cabrera en 1920, el país experimentó un periodo de inestabilidad. El general Jorge Ubico, elegido presidente en 1931, se transformó en dictador, con el apoyo de Estados Unidos. ¿Y qué sucedió con otros aspectos económicos en Guatemala? La reforma liberal se interesó en impulsar la entrega de tierras en propiedad privada. Aparentemente se deseaba que hubiera numerosos agricultores medios que produjeran más, para lo cual se trató de incorporar a la producción agrícola regiones hasta entonces baldías. Contra lo que a veces se dice, muy poco se pudo repartir de las propiedades agrarias de las órdenes religiosas. Se adjudicó algo de los ejidos municipales, pero la mayor parte fue de tierras nacionales en zonas disponibles o que no estaban en explotación. En cuanto a otros aspectos de la economía, como agricultura para el consumo interno, la industria, etc., hubo muy pocos cambios, y más bien puede hablarse de estancamiento y muy poca atención. Apenas se incrementó el sistema ferroviario, y la introducción de los vehículos automotores en los inicios del siglo no generó un sistema de carreteras aceptable. Las comunicaciones continuaron siendo muy limitadas, sobre todo en el periodo de lluvias.
De hecho, en esta etapa se acrecentó la falta de comunicación terrestre con los países vecinos, a pesar de la prédica centroamericanista que se mantuvo como una constante. Tras los primeros años de la reforma liberal, se entró en una etapa de inefectividad e irresponsabilidad que no permitió la modernización del país, ni la solución o alivio de los problemas sociales. La incapacidad nacional, pública y privada, y el afán de progreso solo propiciaron la entrega de sectores clave de la economía en manos extranjeras. La retórica liberal de los respectivos gobiernos continuó con el autoritarismo y el centralismo, en medio de las dictaduras y las dictablandas. Estados Unidos ha tenido una presencia muy marcada en el desarrollo político, social y económico de Guatemala, complicando el desarrollo de la democracia y agravando la tensión social. Pero, ¿y el país logró desarrollarse? En realidad, el país progresó mucho menos de lo que querían hacer creer los gobernantes, que siempre se cuidaban de mostrar una imagen mejorada de la realidad. Según ellos, la república iba por la buena senda, dirigida por mandatarios capaces, honestos, responsables, patriotas e ilustrados. Por otra parte, a pesar de los problemas y el descontento, no se desembocó en una situación de rebelión como la que se produjo a inicios del siglo XX en el vecino país, México. El café mantuvo buenos precios, pudiéndose realizar obras de infraestructura, pero en medio de acusaciones cada vez más generalizadas de ineficiencia y malos manejos. En 1929 se inauguró un banco estatal, el Crédito Hipotecario Nacional, que tenía como función no solo ampliar y reforzar el sistema crediticio, sino facilitar los préstamos con garantía hipotecaria, especialmente para la agricultura. Ubico tenía un gran odio contra los comunistas, a quienes se preocupó de mantener bajo control o de expulsar del país. En el ámbito internacional, manifestó simpatía hacia los regímenes autoritarios anticomunistas europeos. Así, admiró primero a Benito Mussolini en Italia, a Adolfo Hitler en Alemania y a Francisco Franco en España. Al estallar la Guerra Civil Española, fue el primer régimen hispanoamericano que reconoció al gobierno alzado de Burgos y prohibió toda propaganda en favor de la República Española. Sin embargo, siempre se cuidó de expresar su amistad con los Estados Unidos, y cuando llegó la hora de la Segunda Guerra Mundial, en ningún momento vaciló en cuál era la postura que debía adoptar. De 1939 a 1941 mantuvo la neutralidad guatemalteca e impuso controles a la actuación en el país de las misiones diplomáticas alemana e italiana. Y luego, en diciembre de 1941, al entrar los Estados Unidos en la guerra, de inmediato lo hizo Guatemala, y se decretó la intervención de los bienes de los ciudadanos alemanes e italianos que habían colaborado con sus respectivos regímenes. Además, se concedieron permisos para que los Estados Unidos instalaran bases militares en el país. Esto en 1942, y se contribuyó en otros aspectos en el esfuerzo bélico aliado, compra de bonos, permitir la siembra de materias primas, etc. En enero y abril de 1942 se deportaron a los Estados Unidos 117 nacionales alemanes y en enero del año siguiente otros 141. A partir de 1934, cuando habían pasado los efectos de la crisis mundial y ya había superávit presupuestal, Ubico emprendió una serie de costosas obras públicas, de aparatosa arquitectura y escasa proyección social. No se pensó en hacer hospitales, escuelas, sino en la construcción del Palacio de la Policía Nacional, el Palacio de Correos, la Aduana Central, la Terminal Aérea de la Aurora y, sobre todo, el Palacio Nacional, la obra más ambiciosa y rimbombante, inaugurada en noviembre de 1943. Con el paso de los años, el presidente había disminuido su interés por los viajes presidenciales y poco a poco fue perdiendo contacto directo con la población, aunque todavía recibía delegaciones municipales que acudían a él para que les resolviera sus problemas y quejas. El ambiente internacional, provocado por el desenvolvimiento de la guerra mundial, era favorable a un sistema democrático y más abierto que el que Ubico consideraba adecuado para Guatemala. La propaganda de los países aliados no se censuraba y, quiera que no, caló en la población.
En ese escenario se fue fortaleciendo la oposición contra el dictador. Su derrocamiento en 1944 abrió la vía a un régimen democrático. La Segunda Guerra Mundial, a pesar de la gran destrucción que dejó a su paso, también permitió que la democracia en Guatemala tuviera una reapertura significativa. Juan José Arévalo, elegido presidente en 1944, hizo que se adoptaran medidas tales como el derecho al voto de las mujeres y los analfabetas, además de apoyar la libertad de prensa. Su sucesor, en 1951, el coronel Jacobo Arbenz Guzmán, inició una reforma agraria y expropió una parte de las tierras no cultivadas por la United Fruit Company. En 1950 poseía una flota de 50 barcos y controlaba puertos y líneas férreas en Centroamérica. Sus beneficios, libres de impuestos, se elevaban a 66 millones de dólares. Su influencia tendió a declinar cuando Washington empezó a preocuparse más por la lucha contra el comunismo que por los intereses bananeros. Washington acusó a Guzmán de ser un agente comunista. En 1954, con el apoyo de la CIA, los guatemaltecos exiliados dirigidos por el coronel Carlos Castillo Armas penetraron en el país desde Honduras. Arbenz Guzmán tuvo que exiliarse. En 1970, la United Fruit, cuyas actividades se habían diversificado, tomó el nombre de United Brands Company. De 1954 a 1985, los militares ejercieron el poder real. El régimen se mostró en general represivo, especialmente contra las comunidades indígenas. El derecho al voto fue negado de nuevo a los analfabetos, lo que excluía a 3/4 partes de la población. A partir de 1960, se organizaron guerrillas de extrema izquierda en algunas regiones de población india. La represión, desde entonces, dio paso a una violencia que no dejó de aumentar. Muchas veces, por las malas decisiones de los gobernantes, las guerrillas surgen en respuesta a las malas políticas que provocan desigualdad social y de esta forma las resistencias indígenas luchan desde sus trincheras por la justicia y libertad. Las organizaciones guerrilleras constituyeron la Unión Nacional Revolucionaria Guatemalteca. El mismo año, el general Efraín Ríos Montt tomó el poder. Fue entonces cuando la lucha contra la guerrilla adquirió sus tintes más terribles. El ejército puso en práctica una política de tierra quemada. Arrasó 400 poblados y exterminó a 15,000 personas en un año, mientras que 100,000 refugiados huyeron a México. Estados Unidos interrumpió su ayuda militar, lo que tuvo consecuencias políticas. Una asamblea legislativa elaboró una nueva constitución, promulgada en 1985. Los presidentes Vinicio Cerezo Arévalo y Jorge Serrano Díaz iniciaron negociaciones con el UNRG, pero la violencia no disminuyó. Bajo la presidencia de Álvaro Arzú Irigoyen, elegido en 1995, las negociaciones con el UNRG desembocaron en acuerdos de paz, firmados en 1996, gracias a la mediación de la ONU. Los 36 años de guerra civil dejaron un balance de 200,000 muertos, 1,000,000 de personas sin casa y miles de desaparecidos, siendo las víctimas indígenas en su inmensa mayoría.